la agencia Paco Urondo TV. Bienvenidos y bienvenidas, por supuesto. Hoy un programa particular porque no nos pudo acompañar Nico Márcico. Le mandamos un abrazo muy fuerte y esperamos una, por supuesto, pronta recuperación. Pero sí con todo el equipo que hace que este programa funcione. Gary, Lautaro, Laura, Lula, Ayrton, es medio un trabalengua por la cantidad de gente con L que tenemos. Vicente y Agustín, gracias por hacer posible este programa que hacemos todos estos miércoles a las 18 horas. Nosotros le contábamos cuando hace unos meses atrás empezábamos este programa que la idea era justamente pensar, discutir, problematizar el peronismo, porque el peronismo es la principal fuente hoy alternativa al gobierno nacional. Y esta semana particularmente se está viendo con mucha intensidad las discusiones que se dan al interior del peronismo respecto de su futuro, respecto de sus internas, respecto de sus liderazgos. De esto vamos a charlar mucho en el programa de hoy. Gracias por acompañarnos y enseguida ya pasamos al editorial. Bueno, hoy les traje un estudio, una encuesta de la consultora Bosna. Hizo un trabajo sobre la ciudad de La Plata. Muy interesante me pareció. Los traje para compartir, para discutir, para pensarlo juntos, porque la ciudad de La Plata tiene algunas singularidades. Por un lado, por supuesto, es la capital de la provincia más importante de la Argentina, pero además el tejido urbano de Gran Buenos Aires ha ido creciendo, la ha entretejido la ciudad de La Plata, es parte de ese mega conurbano, esa megalópolis que es la ciudad de Buenos Aires, pero además la ciudad de La Plata sigue manteniendo una sociología de ciudad del interior de la provincia. Parecido a Mar del Plata, parecido a Bahía Blanca, Junín, ese tejido de pampa húmeda. Entonces, suelen ser los estudios sobre la ciudad de La Plata interesantes para ver lo que está pasando en la provincia y, por su peso demográfico en el país, también en la nación. ¿Qué encontraron los investigadores de Bosna? Bueno, varias cosas. Algunas que ya hay un consenso avanzado. Una de ellas es que el ajuste económico de Javier Milei empieza a lastimar su imagen y se confirma la caída de la imagen de Javier Milei, pero por supuesto sobre la base de un 30-40% de población que sigue siendo optimista sobre el futuro económico y sobre ese futuro económico sigue creyendo, sigue apostando al gobierno de Javier Milei. ¿Sobre qué? Sobre la esperanza y sobre una cosa muy interesante, también debatida, que es fortaleza del gobierno de Javier Milei, que es mucho enojo con el gobierno anterior y con la clase política en su conjunto. Optimismo sobre el futuro, a pesar de todos los indicadores económicos y sociales que vemos, y sobre todo enojo con la clase política. Por eso es tan importante pensar cuál es la alternativa al gobierno de Javier Milei o, en el mismo sentido, cuando aparezca una alternativa más fuerte, ¿qué va a pasar también con la imagen de Javier Milei, que ya está cayendo a una cierta velocidad? Vamos al primer cuadro. ¿Qué pasa cuando se le pregunta a la gente cuáles son sus principales preocupaciones? Bueno, obvio, pobreza. Los últimos números están absolutamente descontrolados. Más de la mitad de argentinos son pobres, crece la indigencia. Pero el segundo es la corrupción. Es muy importante que aquellos que intenten construir una alternativa política al gobierno de Javier Milei piensen en este ítem, que es para mucha gente lo que explica la situación que pasa en Argentina. Entonces, pobreza, corrupción, inflación, que viene bajando claramente, viene bajando los números y viene bajando en consecuencia la preocupación de la gente, inseguridad y un ítem que empieza a crecer de a poco, en Argentina había casi desaparecido, vuelve a aparecer, desocupación. ¿Qué pasa cuando a la gente se le pregunta, bueno, esos son los problemas del país? ¿Cuáles son sus problemas? Lo que le afecta a usted personalmente o a su familia. Bueno, inflación sigue siendo, a pesar de los números que muestra el gobierno nacional, un indicador muy alto, el primero. ¿Por qué? Sobre todo porque inflación sigue pegando en los ítems más importantes para las familias, uno de ellos, alimentos. Si bien es cierto que el último número fue relativamente positivo en el aspecto de alimentación, alimentos venían creciendo muy por encima y la gente lo vive, le pega muy de cerca. Inflación sigue siendo uno de los principales problemas, quizás también por eso el discurso del presidente Milei de justificar el ajuste en base a bajar la inflación todavía tiene, cada vez menos, pero todavía tiene una cierta legitimidad. Inseguridad, que sigue estando, pobreza,
que empieza a aparecer acá fuertemente, menos que cuando uno habla del problema en países, pero afecta a las familias y empieza a crecer desocupación. Luego vivienda y ya corrupción en materia de los problemas personales de familias se empieza a alejar. Es decir, por un lado, los problemas siguen siendo del orden económico y por el otro, nuevamente, un cuestionamiento a la clase política. Vuelvo un paso para atrás sobre este informe para ver cuál es la alternativa que la gente está pensando o si podemos ver en la gente que hacia dónde va a ir sus preferencias políticas. Cuando uno le pregunta a la gente sobre el gobierno de Javier Milei, encuentra un núcleo duro que son aquellos que creen que el gobierno de Javier Milei es muy bueno. ¿Cuánta gente sobre 100 piensa que el gobierno de Milei es muy bueno? 13%. Esto respondieron los platenses. 13% de los platenses piensan que el gobierno de Javier Milei es muy bueno. Ese es un núcleo duro. Un núcleo, por cierto, bastante pequeño. Todo lo demás, por supuesto, es volátil, es perdible, puede cambiar su decisión electoral. Cuando se le pregunta por la gestión de Kicillof, ¿qué le dan los números? Muy bueno, 22%. Es decir, el núcleo duro de Kicillof casi duplica al núcleo duro de Javier Milei. Esto en condiciones además de oposición al gobierno nacional, con lo cual lo deja en una situación de relativa ventaja al futuro inminente. Vamos con el cuadro de las identidades políticas. Le preguntaban a la gente con quién se siente identificado. Bueno, un clima de época que estamos transitando. Claramente ninguno. 23%, el ganador es ninguno, la gente no se siente identificado con ninguno, que le puedes sumar si querés un 5% que no sabe, y además los otros que son identidades también de poca incidencia. Es decir, acá está la crisis política muy fuerte. El Independiente dialoga con esto, habla del voto volátil también, ahí tenés 13 puntos más, 22, 13, 35, no sabe otros 5, otros 40 puntos, hay un 40 puntos que es Independiente, no sé de ninguno, no sé, 40 puntos, 2/5 de la sociedad. Siguiendo esto, que viene a ser el núcleo duro del peroquisnerismo, de lo que hoy es la oposición, de aquellos que pueden reemplazar al gobierno de Javier Milei. Peronista 21 puntos, kirchnerista 11, es decir, entre los dos 32 puntos aproximadamente. Esa es la segunda identidad más fuerte. Y bueno, ¿quién se define libertario en Argentina? Bueno, muy poco, un 8% de la gente tiene una identidad libertaria. Sorprendió, para ser una ciudad que ha tenido una tradición radical en el pasado muy fuerte, que el radicalismo tenga una incidencia tan pequeña del orden del 5%, que explica también la crisis y en muchos casos la falta de norte, la deriva del gobierno radical. Y quería cerrar con este último cuadro que había traído en esto de pensar las alternativas al gobierno nacional, que es cuando usted le preguntan ¿con quién político se siente más representado? Bueno, de vuelta, en ninguno que hablábamos recién, los 40 puntos, acá 38, pero se puede sumar 1,5 más, estamos en 39,5, casi 40 puntos, gente que ya ha fallecido, que no participa, que sería en otros nombres, aparecería. Ahora, si uno se corre estos 40 puntos de imagen que no tiene ninguna identidad política, la siguiente figura de peso alternativo, muy abajo, esto es cierto, hay que decirlo, pero la segunda posición pasa a ser Axel Kicillof. Un escenario, forzando un poquito la comparación, que fue el que se dio en el 2001, cuando en las elecciones legislativas sale en primera y segunda posición el voto en blanco y después gana la senaduría provincial Eduardo Duhalde, que a la postre terminaría siendo quien reemplazó a Fernando de la Rúa en las crisis de diciembre de ese mismo año. Este es el mapa de la no representatividad de la Argentina de hoy, que puede transformarse en la representatividad de la Argentina del mañana. De regreso a Agencia Paco Urondo TV, un programa donde, por supuesto, le mandamos nuestros cariños a Nico Márcico, que nos debe estar mirando este miércoles mismo por televisión a nosotros y opinando y corrigiendo los errores para que conduzcamos mejor el próximo programa. Nos vino a visitar Daniel Germanos, abogado, ex juez de la provincia de Buenos Aires, pero
un actor muy importante para pensar el presente del peronismo, porque es el apoderado también de la lista del gobernador riojano Quintela. Daniel, gracias por venir a visitarnos. Es un gusto, gracias por la invitación. No, sos uno de los personajes de la agenda periodística del momento, porque hoy se está discutiendo en Argentina si efectivamente va a haber internas en el justicialismo nacional. ¿Va a haber internas? Mira, como dice el viejo dicho, para lograr la paz hay que prepararse para la guerra, y no digo guerra en el sentido... Pero un poco de guerra, sí. Es una lucha interna. Mira, acá hay una cosa concreta. Cuando de 6 elecciones, de 8 elecciones, vos perdiste 6, tenés que pensar cuáles pueden ser las razones de esto. Uno mira al director técnico en esa situación. Claro. Una de las razones fue que muchos peronistas se fueron yendo del peronismo a buscar su vocación política con Cambiemos, con Milei o con listas propias. Una de las razones de esa fuga fue justamente la falta de elecciones internas. Entonces, si hemos identificado de que uno de los factores fundamentales de las derrotas del peronismo, 6 sobre 8 es un porcentaje altísimo, es como si arriba de Boca le hicieran 8 goles, es muchísimo, es muchísimo. Entonces, si creemos, estamos convencidos que uno de los errores fue justamente que no haya elecciones, esto revitaliza el partido. Y es más, aunque se terminase con lista única, creo que el peronismo volvió a la memoria de los argentinos. Y cuando vos pensás en el peronismo, pensás por lo general en cosas muy buenas. ¿Por qué vuelve a la memoria con esta interna? Se le recuerda a la gente que existe el peronismo. Che, acá está el peronismo, estamos discutiendo. Porque todo el día había hablar de Milei, para hablar bien o muy mal o pésimo. Y tiene la centralidad. Pero tiene la centralidad, para lo bueno y para lo malo. Creo que en estos días está teniendo la centralidad el peronismo. Y esto es muy valioso para la política argentina, especialmente para los que se sienten más desamparados por la política actual, que creo que es una enorme mayoría del pueblo. Me animo a decir que es más del 80%. Sí, en todas las encuestas da altísimo la gente que no se siente representada, que está enojada con la política. Ahora, Daniel, ¿no te da miedo que se desate una guerra fratricida? Que en estas internas, viste que uno sabe cómo empiezan, pero no saben cómo terminan en la disputa. Es que la guerra fue la no interna. Eso fue la proscripción de muchos sectores. Ajá. Me estás dando un título. Sí, esto fue la proscripción. La guerra fue la no interna. Claro. Mira, mi origen político arranca de muy joven, en la adolescencia, cuando se empieza a conformar Renovación y Cambio. Te hablo del año 72, con Raúl Alfonsín. Y en aquel tiempo... ¿Vos venís del radicalismo? Yo vengo del radicalismo, igual que Moró, que el fallecido Meoni. Nos pasamos todos al peronismo cuando se produce el acuerdo entre el macrismo y Sanz, aquella convención. Ahí, el Paraná, ¿no? El Paraná. Ahí entendimos que el Partido Radical, por lo menos hasta ese momento, había fracasado. Terminó porque nosotros adheríamos a un proyecto popular. Muchos de los que nos fuimos con Alfonsín a los 17, 18 años, estábamos con Coral, en el Partido Socialista. Y Alfonsín era como un socialismo posible. Era un movimiento con un claro centro-izquierda. Es más, en la línea nacional encabezada por Balbín, que ejercía un liderazgo brutalmente autoritario, fuertemente autoritario. Al interior del Partido Radical. Tremendo. Armábamos una reunión en Chivilcoy y que creíamos que en la casa de López iba a haber 50 correligionarios. Balbín llamaba personalmente a cada uno y desarmaba la reunión. Desarmaba la reunión. Y eso es proscripción. Eso es proscripción. Esto abre. Por ejemplo... ¿Es una paradoja que, viniendo vos del radicalismo, termine siendo apoderado de una de las listas del peronismo? No, porque en rigor de verdad los puntos de... Mira, con esta mano derecha, cuando yo era presidente del Partido Radical de Esteban Echeverría, pinté en la avenida Arana el primer cartel que decía Irigoyen, Perón y Alfonsín. Para mí es una continuidad desde lo ideológico. Y a veces la ideología está mejor representada en un partido que en otro. Es como si dijéramos... Mira, yo soy de River, pero hoy Boca está jugando mejor. ¿Reconoces, digamos, que los valores de juego de River hoy están en Boca? Mira, es más, cuando yo decido ir al radicalismo, luego después de una charla con el que era senador, el doctor Martí Arena. Mi padre, Martí Arena y Enope, fueron abogados en el norte de Juan Domingo Perón. Entonces, yo pensaba militar, siguiendo la tradición paterna, en el peronismo. O sea, tu hijo era peronista. Soy peronista. Fue interventor del Poder Judicial de Córdoba.
Y esto le costó estar prófugo y preso. Y nunca más salió bien de esa experiencia, a pesar de que era un hombre brillante, cuyo récord aún no fue superado. Él se recibió en La Plata en 20 meses de abogado. Entró en marzo del 44 y se recibió en diciembre del 46. Una máquina de sacar materia. Fortunato Germano era realmente un genio, reconocido así por todo. Lo destruyeron en la prisión. Un poco tu crítica fue ser radical. Claro, al peronismo, ¿no? Que lo había desterrado. En realidad, Martí Arena es el que me dice, mira, hoy el peronismo, estoy hablando del peronismo del 72, está demasiado complicado. Es cuando estaba la AAA, empieza toda esta cuestión. Dice, ¿por qué no lo vas a ver a Roberto Alfonsín, que ese dirigente me gusta? Me lo aconseja un peronista, que fue además presidente provisional. Bien. ¿No? Esta es la verdadera historia. Porque él consideraba que la democracia, iba a pasar más fuerte por el radicalismo que por el peronismo. Y hay que decir que el peronismo del día 1, Perón cuando arma las 3 listas de las elecciones del 46, una es radical, digamos, es un diálogo entre peronismo y el radicalismo mucho más real de lo que normalmente se acepta. Pero ahora te toca, a las vueltas de la vida, ser el apoderado de la lista de Quintela. Pero realmente, yo imagino que hay muchos peronistas que te deben estar clavando al file, o un sector del peronismo muy específico. Te digo que en realidad, no, es más. ¿No? Tuve ayer una reunión con Teresa García, la apoderada de la lista de Cristina, con quien tenemos una amistad. ¿Tuviste con Teresa García? Teresa García, somos muy amigos desde los 18 años. Y nos hemos comprometido a una, si es que hay lucha, porque todavía no está, hoy está definido que sí, pero puede ser que no. Estuvimos conversando de... No cerrás la puerta de la unidad, está todas las posibilidades... Y que no puede haber proscripciones de ningún tipo, ni impugnando avales mal impugnados, ni impugnando... Es decir, nada tiene que ser por pura formalidad, como diría Polanski. Tiene que ser cosas reales. El peronismo es el movimiento político más grande de la historia argentina. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo, es así. La mejor elección de la historia la hizo Perón en su regreso con más del 60% de los votos. Datos. Esto es indiscutible. Factos, dirían los chicos. Entonces, esto es un regreso del peronismo. Esto es un regreso. Ya está claro que el peronismo va a volver a gobernar, no tengo dudas. Otro título, bien, hermanos, me estás ayudando en mi labor periodística. El peronismo va, le digo, chicos, pongan, el peronismo va a volver a gobernar. Sí, en este sentido, Milei es tan brutalmente antisocial, brutalmente tan antijusto, brutalmente tan feroz en sus políticas de ajuste innecesario además. Quintela manifestó en una charla, creo que fue en Salta, que el ajuste no era necesario. Entonces luego se armó un debate y explicamos por qué el ajuste no era necesario. Mirá, pocos saben que en 1930 la aduana argentina recaudaba el 80% de los recursos nacionales. Mis abuelos, y los tuyos, nunca pagaron un impuesto. Jamás. Nadie pagaba un impuesto. Claro, otro sistema tributario. No, nadie pagaba impuesto a ganancia, no había IVA, no había nada. Había impuesto a los cigarrillos, impuesto al consumo, de 9%, 10%, nada más. Eso se fue degradando poco a poco y hoy la aduana argentina recauda el 12%. Entonces vivimos pagando impuestos. ¿Por qué motivo? Porque la aduana es un colador. Esto se denunció en muchos gobiernos y ninguno lo corrigió. Y desde la época de Quiroga los riojanos tienen una historia de reclamar el puerto, que ya es una tradición. Absolutamente. Es más, si yo hubiera tenido la posibilidad de incidir en alguna de las políticas de gobierno de los últimos años, y me hubiesen dicho si yo quería algún cargo político, hubiera pedido uno solo. ¿Cuál es tu cargo? La aduana. Señor Hermanos, aduana para usted. ¿Qué va a hacer en la aduana? Es que la aduana tiene que volver a ser el gran recaudador, porque por la aduana pasa toda la riqueza argentina. Se calcula que no menos de 100.000 millones de dólares se evaden en la aduana. Te agarra Milei y te mata. Milei hay que dejar eso que sea libre mercado. Bueno, pero eso es favorecer justamente a cualquiera menos los que lo votaron. Claro. ¿No? Es decir, él no está cumpliendo el pacto electoral con la gente. Vos dirías que está, a pesar que él dijo que iba a haber un ajuste, él está violando el pacto electoral que prometió. Está haciendo un ajuste innecesario. Porque cuando vos ves países como Bolivia, que sus recursos naturales le cobran a los que lo explotan entre un 30 y un 70%. Entre un 30 y un 70%. Y además le exige que las empresas que procesen el litio se instalen en Bolivia. En Argentina estamos en el 1, el 2%. Sí, ¿cómo puede ser que no tengamos poder equivalente? Pero uno de los argumentos económicos contra Quintela es que sacó bonos en su provincia, que la gestión tiene problemas de déficit muy serios y tuvo que sacar un bono local. Pero el Chacho.
Está bien, pero sin embargo los chachos están muy bien aceptados. ¿Lo toma la gente? Los toman en Córdoba, los toman en Tucumán, los toman en todas partes los chachos. Porque además, tengamos en cuenta que La Rioja es la única provincia del país que mantuvo las tarifas al valor de diciembre del año pasado. ¿De tarifas congeladas? Tarifas congeladas. Vos pagás 1/5 de cualquier costo en La Rioja. Esto es una clara demostración de lo que luego él declaró en la Constitución, dándole prioridad mucho más que a la provincia, al pueblo. Digo que los recursos naturales son del pueblo. El punto. Y segundo, que cualquier persona que no tenga recursos suficientes tiene derecho a una renta universal. Esto es verdadero progresismo, esto es verdadera justicia social. ¿Cómo es posible que en un pueblo tan humilde, tan tristemente pobre como San Antonio de los Cobres, Milei haya sacado el 70%? Lo sacó porque la gente se olvidó del peronismo. Claro. Sí, hay una crisis de peronismo muy grande. Milei es parte de la crisis de peronismo. Eso sí. Exactamente. Y además, justamente al no haber internas, el equipo de Milei se armó para la estructura de Milei, la pequeña estructura que él hizo, fue hecha la mayoría con peronistas. Esto es público. Esto lo sabemos. Y el acto de Parque Lezama fue un acto casi peronista. Casi peronista. Un acto chiquitito, muy humilde. Modestísimo. Muy modestito. Mucho menos de lo que él podía aspirar. Pero lo concreto es que nosotros, mucho más que criticar y darle centralidad a Milei, tenemos que darle centralidad a nuestros dirigentes, que hoy son claramente los más visibles, son tres: Cristina, Axel y Quintela. Y esto no es ignorar ni a Juan Mansur, ni a Capitanich, no de ningún modo. Hablo de centralidad. ¿Y Quintela con Axel cómo están, che? Muy bien. Uno diría, o los medios al menos publican, que es, bueno, el que le da el apoyo, si querés, el contrapeso bonaerense a la proyección de Quintela como candidato. Mira, yo creo que la historia se repite con otro partido. Lo que pasó con la Cámpora, que tiene chicos brillantes, ya hoy hombres. Están muy enojados con Axel y muy enojados con Quintela. Pero de alguna manera es lo que fue la Junta Coordinadora Nacional que armó el radicalismo y que lo destruyó el radicalismo. La Junta destruyó el radicalismo. La Junta Coordinadora. ¿Por qué motivo? Estás sugiriendo que la Cámpora... Sin quererlo. Porque ¿qué pasa? Llega un momento que cuando un grupo se consolida demasiado tiempo en el poder, terminan creyendo que son los dueños de la verdad. Algo patrimonial que está pasando. Yo te cuento, esto muy poca gente lo sabe. Ahora le va a pasar más gente. Quédate nosotros y la audiencia. Exactamente. El radicalismo hasta el año 85, su verdadero gobierno popular eran los punteros. El puntero es una palabra de origen radical. Totalmente radical. Sí. Es decir, cada capilla, cada sector tenía un puntero barrial. El puntero barrial era el que llegaba al comité con la pila de fichas blancas, que se hacían por cuadruplicado, y cuando él pedía una audiencia a un senador o a un diputado, se lo atendía porque era el dueño de los votos del radicalismo. Y era el representante, el pequeño representante comunal o barrial. Claro. Yo empecé a percibir, yo estuve en el gobierno de Armendáriz, en la provincia. El primer gobernador El primer gobernador que fue milagrosamente radical en una elección. Cococho, la victoria de Alfonsín, ¿no? No, fue algo realmente milagroso porque los peronistas en aquel tiempo nos decían a los radicales: nosotros a ustedes le ganamos con la camiseta del ratón Mickey. Y se olvidaron de hacer campaña, y se olvidaron de mostrar dirigentes. Y se produjo esa ley de autoamnistía que Luder. Entonces, todo el centro izquierda se empezó a volcar al radicalismo. Inclusive el La candidatura de Arminio Iglesias tampoco era la mejor candidatura para la época. El capítulo del ataúd prendió fuego, una serie de... Pero quiero aclarar que Arminio fue un dirigente extraordinariamente bueno, a quien traté y formé parte de una cena junto con él y con Alfonsín y Zulema, su esposa, en la casa de Arminio, un día antes de que Alfonsín anuncie el pacto sindical militar. Denuncie. Herminio se enojó conmigo porque yo había armado esa reunión, se enojó conmigo, creo que para siempre. No me quiso. Nunca te perdonó. Pensó que lo había traicionado. Lo habías emboscado. Yo tampoco sabía que Alfonsín iba a anunciar eso. Pero lo que quiero yo resaltar es que esta interna, termina viendo o no, vuelve a poner el peronismo sobre el tapete. Y
la gente vuelve a recordar la marcha peronista, la justicia social, las vacaciones, el aguinaldo, la educación, la salud. Son muchas cosas que te dio el peronismo. Che, y cuando te vas a acostar, ¿ves videos o lees libros sobre lo que fue la interna de Cafiero y Menem en el 88? Sí. ¿Pensás que te puede ayudar a pensar este problema? Ayer estuve viendo videos y Mi hermano se acuesta y dice, voy a poner... No, yo me acuerdo que yo festejé como radical en aquel tiempo la victoria de Carlos Menem, convencido que era pan comido. Lo matábamos. Era pan comido. Lo mismo pensó Cafiero y Menem. Bueno, lo mismo que a lo mejor piensan algunos de Quintela, ¿no? Entonces, ahí aprendí que hay que respetar a todo adversario, hay que superarse a sí mismo, no hay que superar al otro, hay que superarse a uno mismo, tratar de ser mejor, hacer mejores propuestas, ser más abierto. Y el problema que tuvo la Cámpora es que se cerró su comunicación. Ibas a un ministerio y te decían, ahí está la Cámpora, y no había nadie más. Si no eras de la Cámpora, no te atendían. Claro. A los punteros radicales, en el 85 yo empecé a ver que cuando venía alguien de las encadenadas por las inundaciones, venía el puntero, se quedaba esperando, y yo escuchaba cuando el senador radical le decía al secretario, decirle que no estoy. Ahí empezó el desastre radical, cuando se empezó a dejar de atender a la gente. Y en esto la coordinadora tuvo un rol protagónico. Preponderante, porque ellos empezaron a considerar que eran chicos todos brillantes, todos brillantes, como no era Cámpora, muy brillantes, pero terminan creyendo que pueden sustituir. Que la genialidad del dirigente puede sustituir al pueblo. Y no es así. No es cuestión de iluminado la política, porque el que conoce realmente la realidad social es el hombre del territorio. Esto lo entendió muy bien Eduardo Duhalde cuando crea las manzaneras. Mañana te voy a correr un cachito, ahora vamos a hablar con la historia. Pero mañana jueves, para un acto por el 17 de octubre, ¿va a estar Quintela? ¿No va a estar Quintela? Va a estar Quintela, vamos a estar todos nosotros ahí. ¿Te imaginas, puede llegar a Cristina Kirchner? ¿Te imaginás? ¿Puede la Cámpora? A mí me encantaría. Para mí Cristina es la candidata de todos. Es decir, pero no la candidata. ¿Cómo tira títulos, hermanos? Le digo ahí a la gente de producción, pongan porque está tirando. Pero aparte Cristina lo sabe en primera persona, tenemos todos un cariño enorme, un respeto. Es la líder natural del movimiento popular, ni siquiera del peronismo. Ni siquiera el peronismo. Ella con su gestión y la de Néstor benefició a la gran mayoría del país. La Argentina empezó a ser una verdadera potencia cuando estaban vinculados Néstor con Lula. Chávez, Evo. Exactamente, fue una época realmente fantástica. Yo recuerdo esos encuentros que se hacían en el Hotel Hermitage en Mar del Plata, donde estaba justamente Chávez, a quien tuve la posibilidad de regalarle un sobre todo que era de Perón. ¿No? Un recuerdo muy lindo, un personaje muy querible de Chávez, muy querible. Y era más peronista que cualquier argentino, fanático de Perón. Fanático. Sí, hablaba, claro. Ah, fanático. Bueno, en una palabra, esa unión latinoamericana empezó a ser mellada. En Brasil, en Uruguay, en Chile. Algunos países resistieron. Resistió Chile muy bien, resistió Brasil. Lula soportó la prisión injustificada que le hicieron con un fallo de primera instancia. Un disparate. Vergüenza. Una vergüenza. Pero ahora me parece que ganando el peronismo vuelve la soberanía del pueblo. El peronismo es pueblo. Te hago pimponeo para ir cerrando. ¿Para vos, Guillermo Moreno, debería estar dentro del PJ? Guillermo Moreno, él sabe, es más, me tocó participar de un juicio donde era uno de los coimputados, yo era abogado del titular del Mercado Central, que fue absuelto. Lo concreto es que Guillermo Moreno creo que en los últimos meses ha derrapado. Ha tenido una deriva. No lo entiendo. Y almorcé con él hace pocos días y se lo dije personalmente. Sabe el aprecio que le tengo, no entiendo lo que está haciendo. Creo que ha perdido el rumbo, no. ¿Pero tiene que estar dentro del peronismo, sí o no? ¿Dentro del PJ, sí o no? Sí, lo que tendría que hacer es más silencio. Nada más. Porque un poquito sobregirado. Es desacertado lo que está diciendo y no es correcto. Axel aparece como uno de los hombres más lúcidos que tiene el partido peronista. Un hombre joven, brillante. No se le conoce una sola mancha ética. Algo que está pidiendo la gente, aparte, hay una mirada muy finita sobre corrupción. Vos ahí tenés, Ricardo Quintela y Axel en ese punto son incuestionables. Nadie puede decir que sean representantes ni de grupos concentrados, ni de temas vinculados con la corrupción. Son dos hombres de una honestidad indiscutible. Esto no es patrimonio de todos los dirigentes, porque muchos lo son, pero no tienen la imagen. Y vos sabés bien que la gente vota por lo que piensa o por lo que cree, no solamente por lo que es, ¿cierto?
Así que yo creo que lo ideal sería llegar todos juntos y que en esa mesa sea presidida por Cristina, por Axel y por Quintela. Esto sería el mejor panorama. Pero mientras tanto, bienvenida a la discusión, bienvenido al debate y bienvenida a la interna. Daniel, con ese título que me dejas al final sobre esa mesa, te agradezco la nota, los títulos, la visita. Gracias a ustedes por la invitación. No, te vamos a volver a invitar. Te felicito por el medio porque es un placer estar aquí. Vení a visitarnos cuando quieras. Muchas gracias. Seguimos con Apu TV. Y regresamos a Agencia Paco Urondo TV. Ahora nos vino a visitar un amigo de la casa, intendente de Navarro, Facundo Dadís. Bienvenido de nuevo a Apu TV. Muchas gracias, gracias por recibirme y gracias por poder mostrar lo que estamos haciendo en nuestra localidad. Che, yo contaba en el editorial al principio a nuestra audiencia un tema que es recurrente, que aparece siempre en las encuestas, que es esta dificultad de la política y de los políticos y de los candidatos de hablar con la sociedad, la resistencia de la sociedad y un enojo latente. ¿Eso vos lo ves en Navarro, lo ves en tu localidad? ¿Pasa así? ¿Es diferente? Sí, son microclimas en las ciudades por ahí del interior que se visibiliza cotidianamente la desesperación, la defraudación por ahí, pero muchas veces alimentado por los medios o por distintas circunstancias que hacen que no se valore realmente una política cuando se está llevada a cabo de una manera y que recién se pueda traducir o ver mejor cuando contrasta con una política que hoy está llevando a cabo un gobierno y equivale a mucha distancia de lo que se estaba llevando anteriormente. Entonces hace un tema de social de frustración. Y encontraste gente que dice, bueno, al calor de las políticas de ajuste de gobierno, ya llevamos 10, 11 meses, que te diga, che, la verdad, había cosas que se hacían bien antes y yo ahora, en su momento no las veía, pero ahora lo estoy viendo. La necesidad que se atraviesa hoy hace ver la falencia que tenemos como ciudadanos, la falencia que tenemos como comunidad, también las falencias o los errores que hay como políticas de algún gobierno, pero como te decía, alejada de cualquier otro tipo de política que hoy se está llevando a cabo y que hace notar de que quien estaba construyendo hospitales era un gobierno, hoy la salud pública ya no existe para el gobierno nacional, quien estaba construyendo hogares para miles de familias que estaban soñando con tener un techo, hoy están suspendidas esas obras, los colegios, aulas. ¿Quedaron en tu distrito obras por la mitad? Sí, más de 20 obras de gran envergadura, que son colegios secundarios, quirófanos del hospital, salas de primeros auxilios, CAPS, guarderías. Entonces son... Hay quirófanos que no están terminados, quedaron así. Son obras que de necesidad urgente, que se planificaron, no que fueron revoleadas, como muchas veces se le quiere hacer entender a la gente. Son obras que el pueblo necesita y que el mercado jamás va a poder abarcar, ni las va a realizar, ni un privado tampoco. Entonces ahí empieza a recapacitar el electorado o la comunidad, que si no hay un gobierno que enfrente esa circunstancia, que pueda visibilizarla y llevar a cabo una política con determinación, es muy difícil poder llegar y cumplirlas. Se ve, Facundo, en las encuestas que hay un lento, pero empieza a haber un cierto fastidio, una cierta desilusión, cuando no una defraudación por el gobierno de Javier Milei. Si llegara a la gente de golpe a descubrir que el gobierno los engañó, les mintió, que todo este ajuste, este esfuerzo económico no se refleja en mejorar las condiciones de vida. ¿Te imaginás que la situación pueda sobrecalentarse, pueda haber estallido social del tipo que se vivió en el 2001? ¿Ves ese escenario? El escenario que se ve día a día en cualquier municipio, en la provincia o en el país es dramático porque... ¿Lo compartís con otros intendentes? Sí, lo vivimos compartiendo, vivimos haciendo catarsis, vivimos haciendo, ingeniándonos en cualquier situación para poder llevar adelante la compra de medicamentos, la compra de alimentos, subvencionar un transporte, poder alcanzar los objetivos sobre todo como ser humano, porque hoy hay muchísima gente. Cuando recién veíamos encuestas o que mostraste encuestas... Sí, a mí me encanta, miro mucho. Sí, está muy bueno. Lo que pasa es que la velocidad a la que cambia un ser humano de su posición económica o su posición social, sobre todo con las drásticas determinaciones que toma un gobierno neoliberal o de derecha, no conlleva la realidad rápido que tendría que expresarse. No se refleja, claro. Porque de ser clase media pobre o tener un trabajo o no tenerlo son horas.
y esa recuperación quizás para un gobierno como el nuestro, de clase social ascendente, de justicia social, quizás son años o generaciones. Ese tiempo a nosotros nos acorta muchísimo poder desplegar como gobierno lo que queremos satisfacer para toda la comunidad. En cambio, con una maniobra o con cualquier medida económica hace que mucha gente queda fuera del camino y fuera de la vida normal. Romper es más fácil que... Romper es más fácil, y además que quien tiene la esperanza es quien hoy puede sostener económicamente una familia, pero ¿a qué le podemos preguntar a quien no puede pagar hoy su energía en su hogar, quien no puede pagar un alquiler, quien no puede pagar los alimentos? Nuevamente los jubilados están pidiendo préstamos para sus medicamentos, tratamientos. La verdad que es una pérdida de identidad, una pérdida de soberanía, pérdida de vida, pérdida de esperanza de deslumbrar algo mucho mejor no para nosotros, sino para toda la sociedad en sí, para las nuevas generaciones, y creer en un país fuerte, un país productivo, un país afianzándose a una democracia, porque hoy también se están tornando irregularidades que se afectan demasiado, no solamente como medida de gobierno, sino también como identidad de un pueblo, y con medidas drásticas que hacen que tiemble la democracia, tiemble un montón de cosas que parecían ya estar asentadas, pero volvemos a tener un tropezón. Me parece que la misma democracia empieza a ser... La gente empieza a descreer a propósito de los resultados. En las encuestas ese poco crédito que hay de la sociedad para los políticos es porque ha venido atravesando quizás una problemática que se perdura o tarda mucho en solucionarse. En cambio, con un gobierno así directamente ya no hay ni esperanza. Entonces la creencia en la política afecta, pero todos saben bien que hay gobiernos alternativos, que somos una alternativa, y somos una alternativa de gobierno de un país en crecimiento, con toda la sociedad involucrada, y sobre todo en lugares donde tiene que participar el Estado. Va a estar siempre vigente nuestra postura. Y sí, además, Facundo, una cosa que pasa que también, estamos todos medio en una de leer encuestas todo el tiempo, a tratar de entender hacia dónde va esto, pero sí vi, bueno, vos fuiste elegido ahora intendente, también hay un reconocimiento, en el caso del gobernador también, por supuesto, hay un reconocimiento a aquellos gestores, aquellos... Digo, gestores en el sentido de políticos que les toca gestionar concretamente Estado, que efectivamente los ves haciendo lo imposible, tratando de sacarle jugo a las piedras para hacer funcionar o atajar por lo menos a la gente más castigada. Sí, estar pasado, te lo habían reconocido. Sí, bueno, hoy estar en gestión tiene un panorama de dramatismo constante, porque se ha corrido del eje el gobierno nacional y hace que el gobierno provincial tenga que suplantar situaciones que eran netamente constitucionales y abarcativas para el gobierno nacional, y el municipio también, con la colaboración de provincia, tenemos que gestionar, ejecutar. Estás cara a cara con los vecinos. Y estamos directamente, claro, día a día con los vecinos, con circunstancias que duelen, que asombran, que hace que esa pérdida de valor que se tuvo en un momento y se creyera que un cambio de este tramo para con un gobierno neoliberal iba en forma abrupta alcanzarse lo que no se venía alcanzando con procesos de gobiernos peronistas o kirchneristas que tenían en víspera o en vista la clase social ascendente, oportunidades, igualdad, equidad y desarrollo. Porque no es solamente salir de la pobreza, sino también tener una contundente evaluación y total trascendencia de la educación, de lo que es el sistema productivo en la provincia de Buenos Aires, en el país. Que los comercios estén abiertos, bueno, un montón de situaciones que no es solamente lo material o una obra pública, es el trabajo, es la producción, es el valor agregado a un montón de insumos o de materia prima que en su momento éramos de exportación, y hoy habíamos alcanzado quizás a números bastante importantes, pero bueno, nos encontramos con situaciones que sabíamos que iban a suceder, la gente descreyó de que podía pasar con un gobierno así. Sí, hoy, como no lo van a aplicar. No van a poder hacerlo. Dicen eso, pero no lo van a poder hacer. Bueno, hoy se están burlando un montón de normas constitucionales o al Parlamento mismo, y por más manifestación que hemos visto del pueblo, que está buenísimo que podamos hacerlo, se castiga el manifestarse, se castiga a los jubilados por poder expresar, y también no se le da espacio a la voz del pueblo, no solamente la política, sino al pueblo mismo que está manifestando
y de muy buena manera y con una magnitud que no creían que iba a llevar adelante, tampoco se lo está escuchando. Así que es un llamado de atención, claro, por eso un llamado de atención muy grande que tenemos que ir capitalizando, pero no en el sentido solamente electoral, sino también como gobiernos que estamos al frente de la batalla, quizás desde otra trinchera, pero sí sabiendo qué es lo que nos está pidiendo la sociedad. Bueno, en ese aspecto, Facundo, empieza a caer la imagen de Javier Milei, la gente empieza a desconfiar, a descreer que este ajuste salvaje va a recuperar la economía argentina y una vez más la sociedad vuelve a mirar al peronismo como aquel que puede reparar esta situación. ¿Cómo estás viendo el peronismo? Y te hago esta pregunta que es genérica, pero también algo que está atravesando la discusión de estos días y esta semana, que es una discusión en torno a la conducción del Partido Justicialista Nacional. ¿Qué, tenés una posición al respecto? Tengo una posición de que necesitamos la unión y unificar criterios de cualquier tipo de peronismo o el mismo kirchnerismo o también el Frente Renovador. Bueno, cualquier liderazgo, de los cuales tenemos muchísimos y de los cuales podemos dar batalla a cualquier atropello para con nosotros, pero hoy el pueblo también está pidiendo a gritos una necesidad de unificación de criterios. Vos estás con la idea de unidad, digamos, muy difícil hacer una interna en este momento. En el problema, no, la interna tiene que ser y no tiene que haber ningún caído en batalla, al contrario, está muy bueno, pero tenemos que mostrar una unidad también mucho más amplia que política. Tiene que abarcar a los gremios, tiene que abarcar a los docentes, tiene que abarcar a los estudiantes, tiene que abarcar a la sociedad en sí, porque la única manera de que nuestro país pueda avanzar y realmente se sienta como una empatía ida y vuelta social y gubernamental, es que nosotros no tratemos solamente que por aforismos poder abrazar, sino por idea, por construcción, por objetivo y por realidad. Si no es solamente atraer a alguien por decir que pertenecemos a un grupo o a un sector solamente del país. No, nosotros el peronismo y el kirchnerismo es muy abarcativo y... Claro, riesgo de ser la casta. Claro, sí, bueno. Es interesante lo que decís, Facundo, porque muchas veces cuando se habla del partido se habla solo de la clase política y vos pero lo que no estás, de la sociedad. Claro, vos estás diciendo que hay un montón de otros actores que han protagonizado las protestas de este Porque tiempo. después después medimos o vemos que la universidad se moviliza y convoca a 1 millón de estudiantes. Claro, ¿y el partido qué tiene que ver con eso? Nada. No, Entonces, sí tiene que ver. hay que conectarlo. Tiene que verle, pero tiene que haber una conexión, y no solamente una conexión electoral. Tiene que haber una conexión de unificación y una conexión de sentirse parte, y por ahí no solamente con estar afiliado a un partido. No, mi idea es que los líderes políticos, desde Perón y Evita, hasta Néstor y Cristina, puede ser Alfonsín en su momento. Después no hubo más líderes políticos que hayan sido presidentes, digo yo. Sí podemos aferrarnos a esa ideología, pero no podemos dejar de lado ninguna otra referencia, sobre todo cuando hay una comunidad tan amplia, con derechos mucho más amplios de lo que es solamente un partido político, y sobre todo con tantos líderes. No quizás todos de la misma envergadura, no como Cristina, no como Axel o no como Sergio Massa, pero también están los sindicatos, están los estudiantes, están los médicos, están los hospitales. Más abierto, más presente, más activo en las protestas y la actividad que está pasando. Que los demás puedan, porque todos tenemos defectos personales, todos tenemos defectos familiares, toda comunidad tiene defectos y todo partido político seguramente tiene límites, y también cuando hay una coalición como la nuestra o un abanico de varias representatividades en el aspecto socioeconómico, sociocultural, sociodeportivo, también tenemos que agrandar los brazos para poder abarcar a mucha gente que por ahí no se siente identificado quizás con el nombre del partido directamente y por eso cree que está fuera de lo que es la identidad de nuestro país o lo que buscamos nosotros como objetivo. Es muy fuerte el liderazgo que tiene el peronismo y el kirchnerismo como para solamente basarse en una encuesta y en un margen de quién es el brazo fuerte de ese partido. Y todos sabemos que los padres son los padres y sabemos cómo respetarlos. Los hermanos son hermanos y cada uno sabe qué lugar ocupa en la familia. El peronismo y el kirchnerismo es una familia, cada uno sabe cuál es el lugar, y poder confundir los liderazgos con lo que está necesitando el pueblo, creo que es otra vez un impacto que no nos va a servir como esperanza para el pueblo. El pueblo necesita una unidad, que es la misma que cuando sale campeón Argentina, no se fija si el mejor jugador era Messi, Di María o el arquero. Sabe que Argentina es el campeón del mundo y nosotros acá necesitamos demostrar algo superador, algo que demuestre que hemos aprendido, que hemos crecido, que lo hemos superado y que fue parte de este proceso que hizo que
que en cambio de seguir una medicina tradicional, caigamos nuevamente en un curandero y que fue una alternativa que la gente tuvo esperanza, por algo lo votó, pero en poco tiempo ya sabe que lo defraudó. Bueno, nosotros no podemos defraudarnos ni entre nosotros ni poder defraudar a la sociedad, porque después es muy tarde para poder contemplar la falencia, el dolor y el sufrimiento de un pueblo. No quería que te vaya, Facundo, sin que me cuestes antes lo de la fiesta del tambero, que se hace en Navarro. Bueno, sí, es una fiesta de la segunda edición. Cuenca Láctea, ¿no es cierto, Navarro? Sí, sí, nosotros somos la capital provincial del tambo. Es la segunda fiesta que hacemos conjuntamente con el gobierno de la provincia de Buenos Aires, con nuestro gobernador Axel, con el ministro de Producción y con el ministro de Desarrollo y con todo el gabinete de la provincia, conjuntamente con la Sociedad Rural de Navarro, y también demostrando ese camino que unidad también, ¿no? Que tanto los productores, los dueños de los tambos, como los trabajadores comemos en la misma mesa el viernes a la noche. Después hay encuentros musicales y espectáculos, y no menos de 30.000 personas esperamos el fin de semana, con shows musicales, con eventos culturales, con destrezas, con exposiciones, con charlas técnicas, porque esa es la esencia de nuestro país, es la esencia de nuestra región, es la identidad pura, que si tiramos solamente para un lado, no creo que haya esta unidad y no creo que se pueda producir nada si no hay... Primero, visibilizar cuál es la problemática, porque también seguramente un problema de lo que está atravesando al campo, pero también no es solamente la problemática del campo. El empleado también está atravesando una problemática, claro. Sus hijos también, el futuro de los hijos de los tamberos también. Entonces también es la posibilidad de mostrar lo que tenemos como identidad productiva, como identidad que podemos avanzar, cómo desarrollarnos conjuntamente con las empresas privadas, con los bancos y con el Estado presente, pero que todas puedan crecer y achicar ese margen también, no solo la grieta social, sino también la grieta económica que existe entre un dueño de un productor y el tambero, que por ahí muchas veces no tiene ni siquiera aportes. Muy duro, claro. Claro, bueno, hay que verlo, hay que analizarlo y hay que ponerlo en la mesa. Esa fiesta de unidad por ahí puede ser algo que se puede mostrar, esa armonía, ese salir para adelante juntos, algo que las grandes ciudades podrían tomar nota también. Sí, sé que es muy difícil en las grandes ciudades, pero siempre cuando hay esperanzas se comienza por lo propio. Es decir, cuando se dice que la juventud está perdida, hay que comenzar por nuestra juventud, por nuestra familia. Cuando se dice que la familia está perdida, hay que empezar por nuestra familia. Cuando la comunidad está mal, hay que empezar por las comunidades pequeñas, y eso lleva a las grandes ciudades a que, si se empiezan los cimientos a establecer con dureza, con mucha certidumbre y con objetivos claros, después lo demás, ladrillos que pueden ir desacomodándose rápidamente, la sociedad misma y el Estado lo va a acomodar. Facundo, muchas gracias por venir a visitarnos. Un gusto. Te vamos a volver a invitar. Los esperamos en la fiesta del tambero el 18, 19 y 20 en Navarro. Vamos a visitarte. Mucha gente, gracias. Facundo Diz, intendente de Navarro, en APU TV. Último bloque de Agencia Paco 1 TV. Tuvimos todo el bloque, todo el programa pensando, quemándonos las pestañas sobre las internas, las oportunidades que tiene el peronismo de reemplazar este gobierno tan cruel a cargo de Javier Milei. Pero un poco para salir de esto, un poco para disfrutar, un poco para relajarnos, vamos a pensar las movidas culturales, la música, con el compañero Mariano Nieva. Mariano, muchas gracias por acompañarme. Querido, un gusto en este programa. Siempre. Qué bueno tenerte. Igualmente, compartir con vos y vos mandar un saludo grande a Nico también, de paso, ¿no? Lo extrañamos. Por supuesto. Nos viniste a visitar con Feli Ruiz. Bienvenido, Feli, a Agencia Paco 1 TV. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, Feli es un artista, compositor, cantautor, mendocino, muy jovencito como se ve. Sí. Y la primera pregunta que se me ocurre, también me sumo a la bienvenida que te dio yo, Feli, es ¿cómo ves la escena musical de allá de tu provincia? Esta escena también underground, indie, que se llama. Vos estás enrolado un poco en esa corriente. ¿Qué nos podés contar de lo que se ve allá, musicalmente hablando? Total, creo que hubo un boom allá por el 2017, 2018 creo,
en donde yo era tan solo un adolescente ahí que iba a los shows de estos artistas que explotaron en aquel momento, con una movida que un poco se rotuló como manso indie. No sé si saben lo que es la palabra manso. Manso es una palabra como muy mendocina, muy característica nuestra. Es como algo que estaba muy bueno. El buen indie sería traducido. Y nada, creo que hubo una movida cultural muy zarpada con bandas que explotaron. Y bueno, luego se vinieron a Buenos Aires y bueno, en el caso de Usted Señala el Meló también tocando de manera ya más internacional. ¿Cuáles son esas bandas? Usted Señala el Meló, Perros on the Beach, Pasado Verde, Mi Amigo Invencible, Luca Bocci, bueno, un montón de bandas del indie que me encantan, que soy fan y que un poco me inspiraron a mí también para empezar a hacer música. Pues fíjate cómo ha ido cambiando un poco también la escena, te lo preguntaba también un poco de manera intencional, porque uno cuando se remonta, no sé, a tu edad, en lo personal, uno recuerda a los Enanitos Verdes, por ejemplo, ¿no? Y con los años, Caramelo Santo. Claro, ¿no? Digo, fíjate vos cómo a partir de Usted Señálemelo, como bien decías vos y demás, empieza a generarse otra movida también, que tiene que ver un poco con las redes sociales, tiene que ver también con las plataformas, tiene que ver con una forma nueva también de gestar la música, ¿te parece? Creo que sí, creo que hay un aspecto como un poco más federal en cuanto a la manera de producir música. Creo que, bueno, nada, con el avance de la tecnología un poco podés tranquilamente tener una placa de sonido en tu casa, una computadora, una guitarra y con eso hacer música. Obviamente que también impulsado por la comunicación, digamos, esto de las redes sociales, el hecho de que puedas mostrar tu música a través de Instagram, TikTok, Twitter, Spotify, lo que sea, a gente que está en otra provincia, en otros países. Eso que creo que también influye mucho y bueno, creo que también influyó mucho la creación, esto como decís, de una escena, ¿viste? Como creo que es más fácil pelearla en conjunto y un poco hacer el clic de que, bueno, en Mendoza no somos enemigos ni competimos para quién gana en Mendoza, sino que creo que esas bandas tuvieron como esa viveza de aliarse para esa creación de una escena que pisa después fuerte en Buenos Aires. Ahí tengo una pregunta. ¿Ustedes influyen o llega a música chilena? ¿La cercanía genera algún tipo de vínculo con Santiago? Mira, personalmente no curtí mucho música chilena. No sé por qué, no sé si es algo mío o que no está ese tal feedback entre las dos culturas. Pero bueno, hay similitudes, no sé, mucho en la forma de hablar también. Yo voy mucho a Chile, he ido muchas veces. Es, digamos, un país hermoso. Sí puedo decir que mi artista favorito es nacido en Chile. No sé si tendrá que ver o no. Pero sí, es nacido en Chile, después se fue a vivir a Noruega. Es un artista que se llama Boy Pablo, que me encanta. Pero bueno, ahí como dato de color. Contanos algo, justamente, tu nueva canción que estás mostrando en las plataformas, estás trabajando mucho sobre ella. Contame un poquito la historia, cómo se gesta y qué le aportó el SAR, un poco también, ¿no?, a la producción de la canción. Bueno, Algo es una canción que habla de un sentimiento, digamos, que no se puede poner mucho en palabras. Creo que la palabra algo también es incluso un poco, no sé, como insulsa, como que no dice mucho. Y es un poco eso, cuando estás enamorado y no sabes muy bien cómo decirlo, muy bien cómo explicarlo, no muy bien qué palabras poner, expresa un poco ese sentimiento. Es una canción que forma parte de mi disco también, que saqué hace creo que 2 semanas, no mucho. Es mi primer disco, por lo cual también es muy especial para mí. Y es una canción que quiero mucho y como bueno, vos decís, la hicimos con Pablo Jiménez, que es un productorazo capo mal. Y bueno, le agregó un toque a la canción, un sonido como bastante fresco. Y nada, es una canción que quiero mucho. ¿Te parece, Mariano, si la escuchamos? Por supuesto.
Camino gastado por la calle principal. Todo lo que veo es aburrido. Soy yo, este pueblo tiene una pinta fatal. Todos los lugares están vacíos. Y de pronto veo que estás, pero ya no estoy acá. Estoy perdido en tu mirada, como un náufrago en el mar, enredado como el cable del teléfono que está esperando que contestes para decirte que estoy sintiendo algo que no puedo explicar. Me corre por el cuerpo y me hace temblar. Mis manos están sudando, no sé qué pensar. El amor en las pelis era más sensual. No sé si es tu sonrisa o tu forma de actuar lo que me paraliza cuando intento hablar, quedando boquiabierto sin poder notar que para sobrevivir tengo que respirar. No, no, oh, oh, oh. Estoy sintiendo algo que no puedo explicar. Me corre por el cuerpo y me hace temblar. Mis manos están sudando, no sé qué pensar. El amor en las pelis era más sensual. No sé si es tu sonrisa o tu forma de actuar lo que me paraliza cuando intento hablar, quedando boquiabierto sin poder notar que para sobrevivir tengo que respirar. No, no. Muy bueno. Pensaba en los tópicos, ¿no? Pasan los tiempos, pasan las generaciones, pero cosas como el amor, ¿no? El amor sigue estando. Siempre sigue estando y siempre se le sigue cantando, ¿no? Totalmente, totalmente. Va a existir por siempre. Existir por siempre. Y también pensaba otra cosa, mientras te escuchaba, Feli, también la importancia del silencio en una canción, ¿no? Digo, el silencio musical, la voz que se pone sola ahí, que queda sola, digo, ¿es una forma también que tenés vos de construir tus canciones? ¿Le das mucho también importancia al silencio dentro de la canción? Muy cuidado, ¿no? Sí, cada nota. Sí, sí. Sí. Bueno, es parte, digamos, de esa etapa de la producción musical, ¿viste? De pensar una canción, de pensar sus climas, sus matices. Muchas veces pienso a la canción como una historia también, entonces es como si estuviese diciendo algo, ¿viste? De alguna forma siento que para que haya momentos en donde esté todo un poco más al palo y momentos de emoción y de clímax a full, tienen que existir también esos momentos como más tranquilos y más chill, con acordes más planchados. Uh-huh. Igual te pones un poquito más hard, ¿no? Cuando tenés tu banda. En el vivo, ¿no? sí, hace olvídate. Poquito, ahí en Niceto Bar, por ejemplo. Sí, olvídate. ¿Qué te quedó de la experiencia justamente de haber presentado estas canciones, pero ya con una banda que está acompañándote, ¿no? No, increíble. Fue mi primera fecha en Buenos Aires. La primera vez que toqué solo en Buenos Aires. Eso fue increíble. Un montón de gente compró la entrada para ir a verme, cosa que nada, no me esperaba porque, bueno, al ser el primer show. La pasé muy bien, lo disfruté mucho. Tenía muchas ganas de tocar con banda también porque me mudé a Buenos Aires y, viste, no estuve produciendo todo el disco y no tuve esa posibilidad de tocar con banda, viste, de que suene un ampli o tener una bata atrás tuyo. También intensifica esa sensación el hecho de vivir en departamentos, ¿no? Que es como re loco, que es como muy común en Cava vivir en edificios, porque hay muchos. Yo en Mendoza vivía en una casa lejos de la ciudad. Que puedes hacer todo el ruido. Que podés hacer todo el ruido que vos quieras y ahora era como que, ok, no puedo prender el ampli a full en el departamento porque me mata la gente. Pero bueno, como te digo, mucha emoción por eso, por volver al show en vivo, por tocar de nuevo
y por presentar, digamos, todas mis canciones ahora en Buenos Aires. ¿Estás componiendo ya desde Buenos Aires? Porque pensaba también en esto, viste que el clima, el contexto muchas veces también se cuela en la atmósfera de la creación. Vos venís de un lugar más alejado, un lugar más rural, si querés, Sí. y ahora estás en el corazón de la ciudad, del ruido, lo urbano, que también tiene que ver con el rock, de alguna manera. Totalmente, totalmente. De hecho, bueno, apenas me mudé, como que sentí esa necesidad de escribir acá en Buenos Aires. Compuse una canción que se llama Capital en el Capital, que ahora les voy a tocar. Y bueno, habla un poco de eso, ¿viste? Como de mudarse a la capital, empezar a cambiar un poco tu forma de vida, dejar atrás a tus amigos, a tu familia. Y eso, un poco estar viviendo en la vorágine de la ciudad. ¿La escuchamos, Marian? Dale, ¿cómo no? Camino pensando sin certezas de dónde caen las gotas que me mojan la cabeza, dónde está el agua que corría por la vereda. Ahora todos corren por la vereda. Duermo cuando encuentro algún silencio y la mayoría del tiempo solamente pienso cuál será el sueño de todas estas personas. ¿Cómo superaré mi miedo a las palomas? Creo que está bien creer que estoy bien, o que tengo alguna idea de lo que voy a hacer, pero la realidad es que no tengo más opción que perseguir el sentimiento. Me dejé maletas llenas de recuerdos. Yo estoy en la capital, capital, capital. Hay gente en la ciudad, la ciudad, la ciudad. Nadie con quien hablar, sin hablar, sin hablar. Alguien me extrañará, no sé si pasará. Ya estoy en la capital, capital, capital. Hay gente en la ciudad, la ciudad, la ciudad. Nadie con quien hablar, sin hablar, sin hablar. Alguien me extrañará, no sé si pasará. No. Oh, oh, oh. Mi atención se va, pero mi cuerpo se queda. Todos dan consejos y eso un poco me marea, mientras sigo haciéndome la tonta idea de que estás a mi lado. Cuando miro las estrellas me perdí en la estación, y ahora en mi habitación no hay más que una guitarra y en el piso un colchón en el que paso casi todo el tiempo jugando a perseguir mis sentimientos. Me dejé maletas llenas de recuerdos. Yo estoy en la capital, capital, capital. Hay gente en la ciudad, la ciudad, la ciudad. Nadie con quien hablar, sin hablar, sin hablar. Alguien me extrañará, no sé si pasará. Ya estoy en la capital, capital, capital. Hay gente en la ciudad, la ciudad, la ciudad. Nadie con quien hablar, sin hablar, sin hablar. Alguien me extrañará, no sé si pasará. No. Oh, oh. Lejos de mi casa, cerca de mis sueños. Muy bien, muy lindo. Muy bueno, Feli. Marian, ¿agenda de la semana? Dale, cómo no. En un ratito nomás podemos contar que el maestro Rocambole va a estar presentando. Bueno, Rocambole todo el mundo sabe que La es... leyenda viva. Por supuesto. Yo pensé que no era una persona de verdad. Ah, ¿no? Es una persona de verdad. Y es una persona de verdad. El Ricardo el Mono Cohen se va a estar presentando en un ratito nomás, como decía recién, acá cerca, mi querido barrio de Barracas, en la Escuela Nacional de Bellas Artes, Manuel Belgrano, ahí en la calle Villafañe, al 1300, para dar una charla magistral acerca de arte visual y todo lo que tiene que ver con la música en este contexto también tan raro, tan agresivo de políticas culturales en esta Argentina de Milei. Mañana jueves, 17 de octubre, Bajo el Sol de Rock and Roll, el universo creativo de Jorge Pistocchi, una película sobre
fue este maestro, este hombre tan importante para la cultura rock argentina, creador de revistas como Expreso Imaginario, Pan Caliente, SAF. Bueno, va a estar también proyectándose una vez más en un lugar muy importante para en este tiempo que corre también, en la Facultad de Puan. Allí se va a estar dando la película de Mónica Simoncini y Omar Neri a las 19 horas, así que todos aquellos que puedan acercarse para ver esa película, la verdad que se la recomiendo, la vi más de una vez, bueno, para mostrar un poco y contar quién fue para la cultura rock argentina Jorge Amadeo Pistocchi. Sábado 19 entonces, ahora nos metemos con Las Bodas Químicas en concierto, allí en Lucil también presentan nuevo disco, un trío alucinante, Razones Poderosas, es el nuevo material que traen los chicos, así que en Lucil el sábado 19 se va a estar presentando este trío, Gorriti 5520 a partir de las 20 horas en el barrio de Palermo. Ranchada Extra Large en el Morán, nuestros amigos de Malditos Perros Secuaces también el sábado 19 se van a estar presentando en ese lugar muy lindo también, de la calle justamente Pedro Morán 2147. Malditos Perros Secuaces hay que decir que es la banda que tiene el hijo de Pedro Saborido, que nos ha visitado. Amigos de la casa. Oportunamente. Padre e hijo. El domingo 20 ya, otro momento literario, vamos a estar compartiendo con nuestra gente en esta agenda de APU TV. Se presenta Pequeñas Anécdotas sobre Clics Modernos, un libro en conjunto escrito por Facu Soto, periodista, escritor, poeta, psicólogo, y Ada Moreno, fotógrafa y testigo del rock argentino. Esto va a ser en el Batacazo Cultural, Medrano 627 en Cava a partir de las 20. ¿Sí? Además, contar que Ada Moreno es aquella dueña de la fotografía mítica de Sui Generis, del disco y de la portada, de los flyers, de los afiches de aquella época, de la Dios Sui Generis del año 75. Yeah. Así que bueno, Ada, muy amiga de Charlie también, es una de las coautoras de este libro entonces, Pequeñas Anécdotas sobre Clics Modernos. Cerrada la agenda, también te quiero contar a vos, yo, y quiero contarle también a la gente, que otra banda del rock argentino después de 26 años se ha separado, ¿sí? Así como pasó en su momento con tantas otras, Los Piojos, que ahora están con todo el tema de la vuelta, Caballeros de la Quema y tantas otras bandas que se han separado después de muchos años. El Bordo es la banda que se ha separado, la banda de los hermanos Kurtz, con un comunicado en sus redes sociales, con un gracias enorme sobre una multitud. Ponen fin entonces a 26 años de carrera, 9 discos de estudio. ¿Peleados o bien? Mirá, lo que se conoce, lo que se dice, más allá de las palabras de rigor y las palabras de cortesía que la banda menciona en su comunicado, tiene que ver básicamente con, otra vez, lo que sucede muy a menudo, el desprendimiento del cantante, del frontman, del vocalista, en este caso Ale Kurtz, en un proyecto solista que de alguna forma empieza también a mellar lo que es el espíritu de la banda, así que ya de hecho Ale Kurtz tiene una fecha pautada para el Cosquín Rock, no así la banda, por lo cual un disco también solista nuevo ha sacado Ale el año pasado, por lo cual, bueno, un poco lo que sucede con este tipo de cosas es que, bueno, se empiezan a chocar y empiezan a colisionar tanto el proyecto de banda de toda la vida con la carrera solista y las ganas por ahí de mostrar otras canciones. Así que, bueno, ¿lo queremos ver a Feli Ruiz? Y si lo queremos ver a Feli Ruiz, se lo preguntamos a él. ¿Dónde vas a estar, Feli? Voy a estar en muchos lugares. El 26 de octubre voy a ir al Festival Bandera en la ciudad de Rosario. Después tenemos el 31 de octubre acá en Capital Federal, en el Club Cultural Matienzo. En Matienzo, claro. Festival Confederación con un montón de bandas amigas. Va a estar muy increíble. Y después vamos a estar el 18 de noviembre en la Semana del Indie en La Plata. Una movida grande tiene La Plata. De movida grande, sí. Históricamente. Sí. Bueno, Marian, gracias por el bloque, gracias Feli por venir a visitarnos. Esto fue Agencia Paco Urondo TV. Por supuesto, agradecemos a todos los que hacen posibles este programa. Por supuesto, le mandamos un abrazo muy grande a Nico Márcico. Le agradecemos a los auspiciantes que son parte, que hacen posible que este programa se haga, a la gente de Extra que nos viene acompañando. Fue un placer estar con ustedes este miércoles. Nos volvemos a ver el miércoles que viene a las 18 para seguir pensando, para seguir discutiendo y también disfrutando del rock nacional, de la música nacional, que yo creo que hay esperanzas que nos saque también de este momento oscuro que nos está haciendo transitar la política argentina. Got